Bueno, estamos listos entonces. Seguimos entonces hablando de esta cuestión de la fidelidad. ¿Okay? Hemos dicho o dijimos la semana pasada, aclaramos qué era exactamente la fidelidad. Hablamos, como digo, la semana pasada acerca de qué era exactamente la fidelidad, la cualidad de madurez en un cristiano. Hablamos acerca también de que nuestro modelo supremo o perfecto de la fidelidad es Cristo Jesús. Hablamos acerca de la fidelidad y el éxito, ¿okay? Fidelidad y el éxito. Muchas veces nos enfatizamos tanto en el éxito cuando Dios no nos ha llamado al éxito. Dios nos ha llamado a serle fieles a Él. Hablamos de la fidelidad que es manifestada en obediencia o responsabilidades específicas. ¿Okay? Pero el día de hoy queremos entonces retomar este tema y quiero hablarles en este día en especial. Quiero hablarles sobre lo que titulé en esta tarde 5 áreas claves que Dios emplea para construir la fidelidad en su pueblo. 5 áreas claves que Dios emplea para construir la fidelidad en su pueblo. Porque yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero necesitamos aprender fidelidad a Dios. Como que de repente se nos olvida y tal vez no se nos olvide, sino que en realidad nos distraemos con otras cosas, ¿okay? Y olvidamos. Pero quiero hablar acerca de estas 5 áreas y desde ya le digo, voy a hablar solamente de un área el día de hoy porque no me alcanza para poder hablar sobre todas las 5 áreas. Pero yo no sé usted, pero yo tengo tiempo suficiente. Así es de que vamos a hablar de estas 5 áreas, comenzando el día de hoy con la fidelidad y nuestro enfoque y expectativas. Escuche, la fidelidad y cuál es nuestro enfoque y expectativas. Porque todos y cada uno de nosotros o nos enfocamos en una cosa y tenemos ciertas expectativas al respecto. Cuando enfrentamos nosotros dificultades y condiciones dolorosas, fácilmente nos vemos desanimados por estas circunstancias o por nuestras falsas expectativas, nos rendimos. ¿Escuchó lo que dije? Cuando nosotros enfrentamos dificultades, como que esto viene a causar algo en nosotros, chocamos con una pared y muy fácilmente nosotros nos desanimamos. Y usted tal vez podrá decir, yo nunca me he desanimado. Qué bueno, agárrese, manténgase firme, fiel al Señor. Pero hay muchos que sí abandonan el evangelio, tiran la toalla porque se desanimaron, porque tal vez de una forma u otra sus expectativas eran falsas. Quiero que lo entienda. A veces nuestras expectativas no son las expectativas bíblicas. No es lo que Dios enseña. Y por lo tanto, cuando nuestras expectativas no son cumplidas, nos rendimos, tiramos la toalla. ¿Ha escuchado usted gente decir, yo probé eso del cristianismo y no funciona? No, es que tal vez tus expectativas eran otras, eran contrarias a las Escrituras. Usted ya sabe que nosotros tenemos la Biblia llena de ejemplos, llena de situaciones, llena de historias de hombres de Dios que nos hablan, nos ministran, nos sirven de ejemplo para nosotros ver cómo Dios trata con el hombre, con el ser humano. En Santiago capítulo 5 versículo 17 encontramos lo siguiente. Santiago 5:17 nos dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros.
Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Mire qué interesante. Elías, nos dice la Escritura, que era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenía las mismas expectativas que nosotros, que sentía, que lloraba, que se angustiaba, que se alegraba. Elías. Cuando leemos esto, tenemos que recordar. Yo no sé usted, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien orar con fervor para que no cayera lluvia y no llovió durante 3 años y medio? Nos habla de un hombre que le fue fiel al llamado de Dios, un hombre que hizo cosas increíbles. Imagínense, orar para que no llueva. No va a llover, nube, te detienes ahí y no vas a derramar ninguna gota de agua. Y dice la Escritura que no llovió durante 3 años y medio. Un hombre que fue usado por Dios. Pero hay algo bien interesante también en esto, por esta sencilla razón. Porque si usted lee las Escrituras, en el en el capítulo 17 de Primera de Reyes, miramos a Elías siendo alimentado por cuervos. Imagínense usted, Elías siendo alimentado por cuervos. Ahí mismo en el capítulo 17, también miramos la historia de la viuda de Sarepta, donde la viuda está considerando preparar su última cena para ella y su hijo y luego morir. Pero llega el profeta y le dice: no, espérate, primero mejor hazme algo para mí. Mira qué interesante. Primero hazme algo para mí y después te haces algo para ti y para tu hijo para que puedan morir. ¡Wow! Y conocemos la historia. La mujer obedece al profeta y ¿qué sucede? No se termina. Era la última porción que ella tenía, pero no se termina. Continúa la bendición de Dios. En el capítulo 18 encontramos entonces al gran profeta Elías, enfrentamiento en el monte Carmelo. Y todos sabemos lo que sucedió en el monte Carmelo, ¿verdad? El profeta desgolla, mata, asesina a 400 profetas de Baal, falsos profetas. Los desgolla, dice la palabra. Los aniquila. Oiga, el valor de este hombre a la fidelidad que él sentía hacia el llamado que Dios le había hecho. Ya lo vimos, Elías también oró por lluvia. No solamente oró para que se detuviera la lluvia por 3 años y medio, pero después ora para que llueva, y llueve. Hombre usado por Dios tremendamente. Pero algo sucede en el capítulo 19 que de repente nos damos cuenta que ¿qué pasó con este hombre de Dios? Un hombre con valor, un hombre fiel a Dios, un hombre que hacía lo que Dios le enviaba a hacer. Un hombre que le quita la vida a 400 profetas de Baal. Y ahora, con sola una amenaza de una mujer, sale corriendo, sale huyendo. ¿Qué pasó con el profeta de Dios? En el capítulo 19 de Primera de Reyes encontramos entonces que Elías huye a Sinaí. Encontramos al Señor entonces hablando con Elías y termina con el llamado de Eliseo. ¿Qué le sucedió al profeta? Algo destrozó su corazón, su fe y su capacidad para mantenerse fiel a Dios. Quiero que vayamos. Primera de Reyes 19, versículos 9 al 14. Mire qué interesante.
Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Interesante. El Señor viene y habla con Elías. ¿Y qué es lo primero que le pregunta? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta de Elías: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Le había servido a Dios. ¿Cómo? Con gran celo, con fidelidad. ¿Pero qué dice? Pero, el famoso pero, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. ¿Era cierto? Sí, era cierto. ¿Qué dice el versículo 10? Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Yo soy el único que queda con vida. ¿Será cierto que es el único que queda con vida? Aparentemente, si estamos leyendo acá y no conocemos la historia, decimos: wow, qué tremendo, es el único. Por eso es que huye, por eso es que corre, para protegerse, porque ahora siente el temor de que esta mujer lo está amenazando y va a llevar a cabo su plan diabólico de matarlo. Pero si usted lee las Escrituras, usted se da cuenta que eso no es cierto, que Elías no es el único que queda con vida, que hay 7,000 hombres de Dios que Dios tiene todavía con vida. Pero le hablaba de qué? De falsas expectativas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Mire, gracias a Dios, porque como Dios trata con nosotros. Porque yo creo que nosotros como humanos hubiéramos tratado con Elías de otra forma, una forma muy diferente. Saquen a ese cobarde, arrástrenlo para acá afuera. No, Dios llega y ¿qué hace? Habla con él. La primera pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Que Dios no sabía que estaba huyendo? Sí. ¿Dios no sabía que se había acobardado? Sí. Pero llega y habla tranquilamente. Me encanta Dios. Porque mientras él se está: me van a matar, soy el último que queda, y esta mujer anda persiguiendo para quitarme la vida. Y Dios tranquilamente llega y ¿qué haces aquí? Creo que deberíamos de hacernos esa pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando vengan las situaciones difíciles a nuestra vida, cuando vienen los problemas, cuando tengo falsas expectativas que no se dan como yo quisiera, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué dice? Versículo 11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí. En otras palabras, ven que te voy a decir un par de cosas. Vamos a hablar, vamos a buscar la solución a este problema. ¿Ok? Ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Mire qué excelente. El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. ¿Quién es? Dios pasando. Seguimos leyendo.
La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¡Wow! Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¡Qué excelente! Porque de repente nosotros oímos el terremoto por acá, leímos el viento por acá, hay avivamiento por aquí, hay avivamiento por allá, pero Dios no estaba ahí. El Señor no estaba en el viento, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio. ¿Qué dice? Pero el Señor no estaba en el incendio. Aunque mucho ruido, aunque mucho alborote, Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el incendio. Y después del incendio, me encanta, hubo un suave susurro. Después del incendio hubo un suave susurro. Versículo 13. Cuando Elías que no oyó el terremoto, no oyó el viento, no vio el incendio. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, otra vez la pregunta del millón: ¿qué haces aquí, Elías? Que Dios no sabía que Elías andaba huyendo, que Dios no sabía, no se había dado cuenta que ya estaba atemorizado, que no sabía Dios que él tenía ciertas expectativas ya de Dios, pero que esas expectativas no se habían cumplido. ¿Qué haces aquí? Tal vez, creo yo, que la primera lección que nosotros podemos aprender de la respuesta de Elías está relacionada con el tema de nuestras expectativas y el impacto negativo que esto puede tener en nosotros. ¿Escuchó? Las expectativas que nosotros tenemos y el impacto negativo cuando esas expectativas falsas no son cumplidas. Cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Porque es la segunda vez que le pregunta, no sé si ya se dio cuenta. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios está tratando de que Elías se dé cuenta cuál es verdaderamente el problema. El problema es que Elías estaba enfocado en lo que él consideraba un fracaso. Elías estaba enfocado en lo que él consideraba un fracaso, pero que en realidad no era un fracaso, pero así lo veía él. Versículo 14, él volvió a responder, que dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. La misma respuesta. Dios hace la misma pregunta y él responde de la misma manera. Señor, yo te he servido con gran celo, pero el pueblo ha roto su pacto contigo. Han derribado tus altares, han matado a cada uno de tus profetas. Yo soy el único. Es que cuando quitamos los ojos de Dios y los pones en otro lado, como que ese otro lado o esa otra área donde tú pones tu mirada se vuelve más grande que Dios. Cuando tus falsas expectativas no se cumplen, como que olvidas a quién estás sirviendo.
olvidas quién es el que te llamó. Yo creo muy seriamente que este fue un problema de expectativas falsas. Todo iba bien, íbamos marchando bien. Pero algo sucedió. Y ahora el gran profeta, con el gran valor que había enfrentado a los profetas de Baal y los había asesinado, había visto el milagro de una última comida para una viuda y su hijo, ser continuamente suplida la porción, haber orado para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio, y haber orado otra vez y viene lluvia. Y ahora está metido en una cueva, huyendo, atemorizado. El problema de expectativas falsas. Yo quiero decirle que la vida está llena de desilusiones. Y si no somos extremadamente cuidadosos, aquellas expectativas nos desviarán en la medida que fuercen a nuestro corazón. Nadie dijo, y si alguien te lo dijo, te mintió, que la vida cristiana iba a ser caminar en un jardín de rosas. Bueno, pero si te pones a pensar, si así te dijeron, recuerda que las rosas tienen espinas. A veces la vida trae desilusiones. Que no le digan, que no le cuente. Ay, pero si el pueblo no hubiera fracasado y abandonado a Dios, ¿y a ti qué con eso? Pero son expectativas que a veces nosotros tenemos. Oh, es que mi matrimonio. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que también el matrimonio se desploma? Oh, cómo me encantaría que nunca muriera mi pareja. Va a morir. Oh, pero cuánto me gustaría que no me corrieran. Te van a correr. ¿Le sigo? La vida está llena de desilusiones. Pero debemos tener cuidado con esas falsas expectativas, porque si no, nos desvían, nos llevan a tirar la toalla, a echarle la culpa a Dios. El principio, como ya lo hemos visto, es que Dios nos hace responsables de confiar en Él, de la obediencia, del amor, de la paciencia y la fidelidad para hacer aquello a lo cual Él nos ha llamado. Dios no nos hace responsables de los resultados, pero nos manda a ser fiel a lo que Él nos ha mandado a hacer. Ya se dio cuenta usted que nosotros no podemos cambiar a la gente, y a menudo tampoco podemos cambiar nuestras circunstancias. Solo Dios lo puede hacer. Más aún, nuestras expectativas fácilmente pueden caer en un sentimiento de exigencias. Exigir que las cosas sean tal como creemos que deben ser. Cuando esto sucede, estamos usurpando la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él va a hacer lo que a Él le venga en bien hacer. Usurpamos la soberanía de Dios y estamos actuando como si nosotros, las criaturas, fuésemos tan sabios como el Creador. Yo quiero decirle, cuando usted y yo nos enfocamos en nuestras expectativas y hacemos de los resultados la fuente de nuestra felicidad, seguridad o importancia, terminamos con el síndrome de Elías. Temerosos, prontos a huir, envueltos con sentimientos de fracaso y depresión, o temor y frustración,
y nos aislamos. Quiero que lea Job 41 al 9 junto conmigo. Nos dice de la siguiente manera. Job 41 al 9. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor. ¿Qué dice? Pero verdad, de repente venimos porque tenemos expectativas falsas y que venimos a exigirle a Dios como que yo fuera Dios y Dios fuera mi súbdito. Es que tu palabra dice, sí, la palabra dice, pero tengo que terminar. Hágase tu voluntad, no la mía. Porque Él es Dios, no yo. Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Y esto deberíamos de hacerlo todos nosotros. Me taparé la boca con la mano, porque estoy hablando tonteras. Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Ay, ay, ay. Es que cuando nos venimos a poner en una posición que no es la nuestra, Él es el Señor, yo no. Él es Dios, el Todopoderoso, yo no. ¿Qué dice? Me encanta. Prepárate, muestra tu hombría. ¡Wow! Mire a Dios hablando con Job. A ver, machito, póngase firme. Muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 8. ¿Pondrás en duda mi justicia? ¿Y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¡Auch! ¿Cuántos por una falsa expectativa venimos y juzgamos a Dios de injusto? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¡Wow! ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Cuando nos enfocamos en nuestras expectativas y hacemos de los resultados la fuente de nuestra felicidad, mire, no dependa usted. Su felicidad no depende en el cumplimiento de sus expectativas. Su seguridad no está. Su importancia no está ahí. No caiga en el síndrome de Elías, porque va a terminar con temor, huyendo, lleno de sentimientos de fracaso y depresión, y muy frustrado. Salmo 139. Escuche lo que nos dice el Salmo 139. Oh Señor, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Uy. Versículo 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
es tan elevado que no puedo entenderlo. A veces queremos entender a Dios, meterlo en nuestra cajita de zapatos, cuando Dios es un Dios mucho más grande. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Mira qué interesante. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¡Auch! Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Qué dice el 14? Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. 19, oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. 23, examínelo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mire, esto debería ser nuestra oración diaria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Las falsas expectativas que no son bíblicas. Hoy todo el mundo quiere ser rico. Y por el afán de hacerse ricos, hacen tontera y media que va en contra de la voluntad de Dios. Se desvían, se pierden. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Qué excelente! Hebreos 13, 5 y 6 nos dice lo siguiente. Hebreos 13, 5 y 6 nos dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No amen el dinero. ¿Sabe usted que mucha gente ama el dinero? Y el problema con el dinero es el siguiente: que nunca es suficiente.
Hello. Nunca es suficiente. ¿Cuándo va a ser suficiente? A alguien le preguntaron, multimillonario, ¿cuándo o cuánto dinero es suficiente? ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio? Un poquito más. Y así estamos, ¿verdad? Queremos un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y no hay límite, y un poquito más, y un poquito más. Nos vamos alejando de Dios en busca del dinero, al punto que se nos olvida. ¿Por qué es que servimos a Dios? Porque está supliendo las necesidades financieras que nosotros tenemos. Te alejaste, ya perdiste el rumbo. Tu fidelidad a Dios depende si Él suple o no suple. Estás mal. Estás amando al dinero. Es triste escuchar a alguien decir, oh no, por unos 2 pelones que voy a estar yo metido en la iglesia. ¡Wow! Te perdiste. Te perdiste, ya no estás siéndole fiel a Dios, le estás siendo fiel a lo que Dios te está supliendo. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Quiero decirte, cuando nosotros nos enfocamos en nuestras expectativas y hacemos de los resultados la fuente de nuestra felicidad, estamos mal, vamos en mal camino. Lo excelente es que en la historia que leímos de Elías, el Señor vino al lado del profeta para ministrarlo. Hablamos mucho, ¿verdad? Es que voy a ir a ministrar. Yo tengo necesidad de ser ministrado por Dios. Yo no sé usted, pero a veces nos salimos de onda. Nos enfocamos en otras cosas, en falsas expectativas. Y tengo que venir nuevamente a la palabra de Dios a escuchar qué es lo que Él en realidad desea que yo esté a la expectativa de recibir por Él o de hacer para Él. El Señor vino al lado del profeta para ministrarlo en su fracaso y en su desesperación, metido ahí en la cueva, temblando por la acusación o por la amenaza de una mujer. Número 1. Dios, antes de tratar con la condición espiritual de Elías, le rejuveneció físicamente con descanso y alimentos. Mire, vea que nosotros eso sería lo último que hiciéramos. Salte de ahí, cobarde, ven nomás chillón, sálgase de ahí ya, vámonos. ¡Ey! No, Dios viene. Y antes de tratar con la condición espiritual de Elías, lo rejuvenece, le da de comer, descansa en lo que Dios está hablando con él. Número 2. Después hizo que Elías afrontara su verdadera condición, el problema real. ¿Cuál es el problema real de Elías? Le dice al Señor, ¿por qué estás aquí? O sea, en lugar de estar chillando, corriendo como un cobarde, examínate. Examínate, ¿por qué estás aquí? Estás aquí porque tenías falsas expectativas de mí. Porque esperabas que todo fuera un caminar en pétalos de rosa. Y no es así la cosa. Recordemos que dijimos nuestro gran ejemplo es Jesús. ¿Cómo terminó Jesús? ¿Muriendo de viejo en un hotel de 5 estrellas? ¡No! Crucificado en una cruz. ¿Por qué estás aquí? Dios viene, qué excelencia
el trato de Dios con nosotros. Es examina, deja de estar culpando al pueblo, examínate tú. Número 3, en todo esto el Señor le habló personalmente al profeta en los versículos 9, 12, 13 y 15. Es que Dios es un Dios personal. Y si otros se desvían, no hay ningún problema. ¿Qué dice la Escritura? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Mas ese no tiene que ser mi problema. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a buscar la dirección, la guianza del Espíritu Santo para mi vida. Oh, pero fulano lo hace. A mí no me importa que fulano lo haga. ¿Qué es lo que Dios me está enviando a mí a hacer? ¿Qué es lo que Dios desea que yo esté a la expectativa de lo que Él va a hacer? No en falsas expectativas. Es que Dios no suple para mí. Tal vez no es que Dios no supla, tal vez Dios suple, pero tú eres un mal administrador. No estás administrando bien la bendición de Dios. Tal vez Dios quiere llamarte. Te has desviado un poco. Dios te está llamando. Regresa otra vez aquí a la palabra. Vamos y platiquemos. Quiero tener una conversación contigo. Quiero tener esa relación íntima, personal. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? No solamente para leerla, para escuchar la voz de Dios. Después el Señor le ordena a Elías a ponerse activo y a involucrarse nuevamente con la fidelidad en el ministerio. De nuevo, es que los resultados, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es serle fiel a Dios. Yo le voy a ser fiel a Dios en mi matrimonio, sin importar cómo termino. No, pero es que no hay nada de peros. Dios espera. Mire, es tremendo, le dije en el capítulo 19, si usted termina de leer el capítulo 19, hasta Dios le dice al profeta que vaya y unja a Eliseo porque va a tomar su lugar. Es que los resultados no dependen de mí, los resultados están en sus manos. Mi llamado es ¿a qué? A serle fiel a lo que Él me está mandando a mí hacer. Al querer y esperar que todo resulte como queremos, no solo es irreal, sino es un egocentrismo. Soy yo. También sugiere que estamos buscando nuestra seguridad y nuestra felicidad en los buenos tiempos y no en el Dios soberano. Es vivir de acuerdo con la vista y no a la fe. Es vivir de acuerdo a la vista y no hemos sido llamados a caminar por vista, sino por fe, obediencia a Él. Pero muchas veces esas falsas expectativas que tenemos, ¿verdad? Filipenses 4:4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, que dice: alégrense. Hasta cantamos: alégrense. Sí, pero terminas de cantar: no tengo trabajo, y me falta aquí, me falta allá. Hello, alégrate. Mire, cuando Pablo nos escribe en Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Nos imaginaríamos a Pablo escribiendo esto mientras está dándose aire en una hamaca con un coco, una margarita, no qué sé yo, pero nos imaginamos: alégrense porque todo está bien. No, el hombre está preso, el hombre está amarrado junto a un guardia que lo está cuidando las 24 horas y está esperando solamente ya el tiempo de su partida.
Allí es cuando Él dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. La alegría no depende de que todas las cosas estén bien. Filipenses 1:15 y 18 nos dice. Filipenses 1:15 al 18. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Me encanta, porque esto es cierto el día de hoy igual. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Ahí estamos haciéndonos la competencia. Por celos o por rivalidades. Pero otros lo hacen con intenciones puras. De dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin expectativas falsas. Sin esperar solamente buenos resultados. 16. Estos últimos predican porque me aman, porque saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Oiga, es que hay gente que predica ¿con qué? Con intenciones falsas, no puras. ¿Lo hacen con qué? Con ambición egoísta. ¡Qué tremendo! Predican al Señor, le sirven a Dios, están en la posición en la que están. ¿Por qué? Por ambición. Lo hacen con ambición egoísta. No con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¡Auch! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Versículo 18. Pero eso no importa. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Gracias a Dios por su palabra que nos ha dejado para que nosotros podamos vernos como en un espejo y darnos cuenta que la fidelidad a Dios no depende de los resultados, de las bendiciones, de la situación que estemos viviendo. Debemos recordar que cuando enfrentemos esas dificultades y esas condiciones dolorosas, nos pueden alejar de Dios, nos pueden desanimar. Que entendamos siempre a no construir falsas expectativas para no tirar la toalla con Dios. De nuevo, la vida está llena de desilusiones. Y si no somos extremadamente cuidadosos, esas falsas expectativas nos van a desviar, nos van a apartar de Dios. Que Dios nos ayude. Si tengo una expectativa o cierta expectativa, venir a la palabra de Dios y ver si lo que estoy esperando se alinea con la palabra escrita de Dios. Si no, necesito regresar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí con expectativas falsas?
Vamos a seguir hablando de esto. Ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.